Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y sus seres amados. Y todos los seres amados que han de congregarse en gracia de Dios, hoy 25 de enero del año 2023, en sus mundos, en sus realidades y en sus oportunidades de vida, que en gracia de Dios permiten seguir aconteciendo en el proceso de conversión personal, por tanto aportar en ese proceso de transformación de otros seres amados, que es un nivel social, y llegar a una total plenitud en la humanidad como ha sido la voluntad del Padre Creador, como ha sido el testimonio propio de Jesucristo, su Hijo unigénito, amado, el Padre el amante, y en gracia del Espíritu Santo el amor, la familia sagrada. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Reciban un fraternal saludo, amorosamente en Dios y con todo el fervor desde la provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, Laudato Si, la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, que encuentra su asiento en esta región hace más de 12 años propiamente, por su consolidación en el predio del campus, Vereda Estrella Nueva, anteriormente la finca La Esmeralda, así se ha denominado, y otros dos lotes que se llaman Estrella Nueva y el otro, ya ni recuerdo, se han cambiado las escrituras. La propuesta inicial pues nace en los Países Bajos a finales de los años 90 y principios de este siglo, como ya se ha mencionado en momentos previos con la obra Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental, que se halla disponible ya con sello, con registro del Banco del Libro, el manual policromático como tal, de impresión física, en las dos versiones, en inglés y en español, para poder seguir tejiendo a partir de allí en su proceso de actualización constante, haciendo esa anamnesis, esa actualización ambiental vinculante del ser siendo, a nivel personal, a nivel interpersonal y a nivel transpersonal, como ya se decía, que trasciende el ámbito de, de ese habitar del ser, según sus hábitos, estilos de vida, eh, prácticas, y en el hábitat o en el denominado sistema natural, sistema social y sistema cultural, que se entrama ahí para permitir el devenir humano, particularmente en sintonía con especies otras y en dimensiones múltiples. De todo ello se requiere pues poder estudiar, comprender y trascenderlo allí escrito con los referentes audiovisuales, más herramientas didácticas, técnicas y científicas. Por lo tanto, los instrumentos que se materializan en videos, en audios y otros textos. Pero más importante que ello es lo que cada ser vaya dejando como testimonio por su ser, vida y obra, en particular replegado en obras, hechos y acciones que dan testimonio de vida, de esa conversión, de, en este caso, el cambiar la versión que se ha tenido sobre el ambiente. Ya no es sumando tres partes, el medio natural, el medio social y el medio cultural, como hablando de que existe un mundo creado para quienes en gracia de Dios tenemos fe. Otros creen que es origen espontáneo
de la galaxia, del cosmos, del vacío infinito, el más allá y el más acá, y otras fuerzas que aceptan sobrenaturales, pero que no se ve la vinculación con lo humano. Entonces ahí la pregunta por el ser y la realidad que nosotros tratamos de acuñar como un Deus onto nomo, que es la visión del creador, la creación, y ahí viene la criatura humana. Y saber que existe esa relación de dependencia entre la singularidad y la divinidad, o sea, la subjetividad y progresivamente la colectividad, la planetariedad y siga avanzando a nivel biosfera, noosfera, nemosfera, en espirales de concienciación ambiental, como se decía en la previa esta mañana, esas formas de aproximación en la concienciación misma, más que ver fuerza, movimiento y energía y ver el asunto material separado del asunto mental y ahí el asunto espiritual, no. Seres amados, eso es una transversalización vinculante de entidades que vienen a ser alma, mente y cuerpo, que vienen a ser, como se decía, la familia sagrada, ahí vinculando en los procesos de transformación. Si se fuese a hablar replegado, natural, social y cultural, pero que está integrado porque el ser humano está vinculado con los territorios, con esa transformación de los territorios. Es un entramado de un habitar biótico, como se le dice, y abiótico en esa interacción que es biófilo, es la vida, es esta primera capa atmosférica. Entonces, supra, intermedio e intra, que viene a ser el habitar interior, el etos interior, y esos tres etos conversan. Y ahí habitan el Cristo interior, el Cristo exterior y el Cristo de contorno. Esa actualización ya se hace para hoy día 2023, pero se tenía para el 2021 en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, ya con la presentación de lo que en gracia de Dios en breve haremos de presentar en Cambio Gnosis Fundación, con la construcción de base teórica en epistemología ambiental, que desarrolla la teoría, el método y su praxis, porque es a un nivel doctoral. Principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental viene del nivel de maestría en ciencias ambientales. Así se ha traducido en Colombia, pero en los Países Bajos es Master of Science in Environmental Sciences. Y la profundización, como decía acá, el énfasis, como lo ha exigido el Ministerio de Educación Nacional, el Sistema Nacional de Acreditación y por tanto la certificación que hacen para homologación de los títulos respectivos, lo tradujeron como ciencias ambientales. Pero eso no desdice del proceso de vida, de la experiencia de ese habitar en tres dimensiones, espiritual, intelectual y emocional, en gracia de Dios, en Países Bajos, en Colombia, e interactuando entre ambos países. Entonces ahí viene otra triangulación importante, porque la vinculación de territorios asociados al continente, llámese europeo, pero en partir la provincia de Gelderland, de Netherlands, los Países Bajos, y Wageningen, que es el poblado hacia el norte, cerca del mar. Y en Colombia, pues obviamente, había ya la que se ha conocido como América del Sur particular, y ya la región de interacción, centrado Medellín, área metropolitana, Valle de Aburrá, pero vienen otras áreas metropolitanas que se han venido replegando al oriente antioqueño, que es el Valle de San Nicolás, y hacia el occidente antioqueño, que es el Valle de la zona vinculante con el desarrollo de Urabá. En particular aquí se hablaron, y esa es una experiencia que está sistematizada más adelante, Dios mediante haremos vinculación de ello para hablar de lo biogeopolítico, cómo está lo del desarrollo sostenible, qué es lo que soporta este modelo de, de gestión ambiental. Así se ha conocido, aunque en Colombia se ha interpretado la gestión como el hacer que las cosas pasen, que las cosas ocurren, que las cosas se materialicen. No, seres amados, eso lleva al sistema completo que desarrolla el marco lógico de proyectos.
planear, ejecutar y evaluar, con una vinculación importante en las funciones de la naturaleza, como ya se ha explicado en otros momentos, funciones de soporte, funciones humanas o de concienciación ambiental esencialmente, que es educación, cultura y formación, esos tres niveles. ¿Por qué la educación? Porque es la base para la transformación de la cultura, aceptando que las diversas culturas que han existido, que existen y que existirán en el mundo, dan asiento a que no es solamente el asunto físico, material, como desarrolla el modelo de desarrollo sostenible, sin que sea redundante, porque lo ven es en lo hecho por el hombre, no en lo hecho por Dios, la creación, y que es en constante evolución, transformación y por tanto cotransformación en sentido del ser vinculado con la voluntad de Dios, la inteligencia, en este caso ambiental, planetaria, cósmica, trasciende todos esos niveles, pero desde la divinidad esencialmente, más que el del conocimiento humano, de la vivencia humana, el aprendizaje empírico, la experiencia. Esos son niveles de epistemología. Dios mediante, en cambio Gnosis, se profundiza al respecto. En su momento, la tesis de maestría desarrolla los niveles técnico, científico y conceptual, pero articulados por procesos, que sí define lo que se ha conocido en Colombia el proyecto educativo institucional, las misionales universitarias, en investigación, que se llaman ahí también docencia, que es asociado a la educación, y la extensión, que también se ha conocido como proyección o intervención. En el lenguaje tóxico, perdón, entre paréntesis, sí, que ha desarrollado la propuesta bancaria mercantil del modelo de desarrollo, que entre ellos despliega el modelo de desarrollo sostenible y todos esos conceptos de progreso, desarrollo, avance en el nivel materialista, material, estructural, funcionalista, y que desde la perspectiva jurídico-administrativa se acuña en lo oficial, lo legalista, la forma. Y eso, ya entrando en materia, es lo que se entra a actualizar hoy en día, en gracia de Dios, por la Fundación Amayá, porque es conversión en todo sentido, es transformación, es esa coevolución del ser siendo vida eterna, más que esta vida terrenal y una vida transicional. Recuérdese, se ha hablado de los tres niveles, biosfera, noosfera, nemosfera, que son correspondientes al purgatorio, el nivel intermedio en nuestra fe cristiana. Es ese proceso de purificación, de depuración constante en gracia de Dios, por lo que el Evangelio de San Marcos hoy repliega en función de lo que el carisma que en gracia del Espíritu Santo cada ser siendo contiene, y de ahí deviene una serie de actitudes, aptitudes y valores que en nuestra fe han de replegarse en bien vivir y en bendición, que es lo correcto, que es la derecha de Dios, que eso es el deber ser, deontológicamente. Cuando se hablaba ahorita de la conexión ser-realidad, en Deus, porque es agradar a Dios, por encima de la humanidad y por encima de todo lo que desarrollan las formas de relacionamiento humano, que es lo horizontal en la cruz. Primero es lo vertical, que es Dios, y ya despliega sobre lo natural, que es la naturaleza. Entonces ya no es el medio físico, sumando, como se ha dicho según el principio de Arquímedes, de la misma Grecia, un medio, un medio, un medio, porque eso matemáticamente da 3 medios, y es 1.5, eso no dice nada, eso está completo, es el todo y las partes y las interacciones. Entonces aquí viene a articular ese modelo de la maestría en ciencias ambientales y el doctorado de educación ambiental, que desarrolla la base teórica en epistemología ambiental, con las cosmologías y las cosmogonías de las comunidades originarias, especialmente de Abya Yala, aunque están otras de Europa y otros continentes, en su momento, desde hace más de 20 años, pero que para hoy día ya entran a un proceso de amornización, armonización en el amor de Dios. La Madre Tierra, se habla del amor a la Madre Tierra, que es criatura, respetuosamente, pero es así, desde esta perspectiva judía, judeocristiana y cristiana, que también tiene que ver con el proceso de conversión de Pablo, ir ascendiendo
en ese nivel de concienciación, en ese nivel de conexión planetaria y en ese nivel de trascendencia. Esa es la transformación, esa es la energía o digamos más bien los complejos energéticos que son estadios de transformación de la energía de una a otra. Veníamos allí hablando las funciones de la naturaleza, entonces soporte en las informativas seguirían a las que se acaban de decir que son de corte humano, esa, no se diga categoría, pero sí esa condición humana de la creación, que por gracia del creador, por su voluntad y por el kairos que mueve los tiempos de Dios, espaciotemporal energéticamente, el amor hoy día se codifica así, en su momento se codificaba como conciencia ambiental. De hecho, la conciencia entonces viene a ser ahí, son unos conjugados armónicos. Hoy día también utilizamos ese concepto, ya con el nivel de doctorado, pero se habla de generaciones sucesivas, de manifestaciones, revelaciones o prefiguraciones energéticas. La materia va transformando formas de energía hasta llegar de ese plano denso, que es material, en lo terrenal, en lo del orden natural, empieza a trascender al nivel de la conciencia colectiva, la memoria colectiva, la información colectiva, que quiere decir las personas en interacción y replegando por su ser, vida y obra aconteciendo en los diferentes territorios. De hecho, en las comunidades originarias los espíritus todos son vivos, agua, aire, tierra, los llamados elementales, y eso habla para Abya Yala y los otros continentes, en Asia, África, con Ubuntu y Tao, respectivamente pues para Asia el Tao y para África el Ubuntu, pero también está para Egipto, los asirios, y están para otras regiones Vedas y Europa además. Pues. Entonces eso mismo también acontece para la localización o la referenciación que en antiguo pues con la Mesopotamia, la Babilonia, los tiempos de la época de nuestro hermano Pablo, en la persecución que hacía la iglesia, pero por la falta de profundización en la fe, salir del judaísmo, de los 613 leyes que desarrolla la Torá, la ley mosaica, pasar a un mandamiento nuevo, que de hecho pues no es por novedad, sino porque es esa ruptura en Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, que con su sacrificio en la cruz, inmolado voluntariamente, por voluntad del Padre Celestial, Jesucristo su único unigénito, entrega allí por expiación de los pecados, de nuestras culpas, de nuestros, llámese delitos, si se va a mirar desde el derecho humano, la justicia humana, las formas de acción humana del mundo, pero que para el reino de los cielos es simplemente la depuración constante, es esa purificación, es esa limpieza, hasta que se quede transformado y enamorados de Cristo podamos llegar cara a cara, ver a Cristo, como lo veía Pablo. Por eso queda ciego, porque lo resplandece la luz, como está en este momento aconteciendo, en el atardecer acá, cerca de las vísperas, en Campos, vienen los rayos del sol, encandilan, obnubilan, enceguecen. Los demás que acompañaban a Pablo ahí en Damasco, Gamaliel y Ananías, entre otros, podrían ver los destellos, pero no escuchar, o sea, porque el asunto de ellos, la fe estaba claro, la creencia, pero ver el amor que es por la vista, la primera por los oídos, según en lo que hacía Cristo en la sanación. Invito amorosamente a ver la profundización que se hizo esta mañana Fundación Amayá, es para ir complementando todos los sentidos. Entonces ya viene permitiendo la completud de la percepción con todos los sentidos humanos, pero no solo físicos, sino los sentidos sutiles, la conexión sensorial más allá de lo visible, que a partir de la intuición, la percepción desarrolla niveles neuroespirituales de conexión ascética, que es el manejo, tratamiento y control de los egos, esencialmente, basados en la meditación, la oración, el ayuno y la acción. O sea, un ayuno permanente en la acción. Decía nuestro hermano Benito Abad, ora et labora, una forma de decir, que es el ser sentipensante, conectar el corazón con la mente, sensatez, sensato y testa, sentimiento y cabeza, traducido del griego.
Los hermanos originarios lo han manejado también así, que es con la conexión sutil con la madre tierra a través del corazón. Entonces mire que ya empieza a ligar, es el amor. Por eso se habla de, en vez de energización, amornización, más allá de armonización, porque ¿qué pasa devolviéndonos al modelo de desarrollo sostenible? Por eso se dice que no es viable y no es sostenible como lo esperan, porque ahí se acuña el concepto es financiero, en el marco lógico de proyectos, porque es cosificar todo, lo subjetivo, lo objetivo, lo intangible, lo tangible, lo imaginable, lo no imaginable, o sea que está dejando por fuera el creador y la creación y la posibilidad de co-creación que tiene, la oportunidad más bien, porque la posibilidad la determinan las adversidades, las eh, contrariedades, las dificultades que uno llama, cuando se salen del orden de lo humano, de la percepción de lo humano, de la lógica humana. Entonces le echamos la culpa al otro, al afuera, para querer seguir justificando financieramente según el ego. Y varios egos, entonces el juego del egos, que hemos tanto cuestionado. Pero no está el nivel no de egos, porque esa es la invitación en la kenosis, abajamiento de eso, no, es que es desde la divinidad, cuando Él quiera, como quiera y porque quiera. Es en el kairos, no en el cronos. Y hay que conectar, es el carderis, biorritmo. Entonces el médico va a ver a su paciente y le pone el estetoscopio para oír el corazón, pone una ecografía para ver cómo funciona dentro del organismo, pone el esfigmomanómetro para mirar la presión, eso es artefactos, eso es artificial, eso es creado por el hombre, pero eso no se necesita cuando hay amor, misericordia y compasión. Cristo sanaba, expulsaba a los demonios, liberaba a ese ser sin tocarlo, simplemente sintiendo, pensando y actuando, pero en coordinación con el Padre Creador y el Espíritu Santo. Entonces el amor sigue siendo el Espíritu Santo el que hace toda la obra de valoración, en este caso del daño, de estudiar la posibilidad de restauración del daño y ya hacer la debida transformación para que cicatrice. Palabra de Dios. He venido a prender fuego y espero que ya estuviera ardiendo, decía nuestro Señor Jesús, porque entonces corta y con la otra cicatriza, porque te saca de la zona de confort. Si la zona de confort la provee el capitalismo, el esnovismo, el materialismo, pues es lo mismo, una dependencia del enemigo, del adversario, del opositor, que genera todas estas dinámicas maniqueas. Entonces todo el modelo está conceptualizado desde Occidente, pero en Occidente y con seres de Occidente, que ese es un asunto importante, es generar conocimiento con los actores, porque entonces ya en el método es una investigación-acción. ¿Cómo? Vinculada en el proceso educativo. Como profesor de la Universidad de Antioquia en comisión, vinculado con otras universidades y otras escuelas de formación desde los niveles básico, primaria, secundaria, como se conoce en Colombia, el proyecto formal, pero también está la educación no formal y la educación informal. La no formal, que es la capacitación para entrenamientos en cosas muy técnicas. De hecho, pues en Europa hay esa clasificación, esa calificación, esa categorización que utiliza mucho la taxometría de Bloom. Se les determina el cociente intelectual a las personas desde niños y se les va viendo el proceso según exámenes, estándares y mediciones. Y determinan si esa persona va a poder llegar a un nivel profesional y a un nivel de posgrados, y etcétera. Se idolatra, entre comillas, la formación, el conocimiento humano, el desarrollo científico, pero si esa persona no rinde esas condiciones, queda a un nivel técnico. De hecho, el bachelor es una profundización en un área de conocimiento, en una disciplina. Entonces no existe para el caso de Colombia que se tienen los pregrados. Ya entran a una especialización y pasarían rapidito al MSc, que es 1 año y medio, y a un PhD, que es en 3 años. Entonces, eso habrá cambiado para hoy día, pero en su momento esa era la estructura académica, académico-administrativa. Seguimos ahí en orden las funciones. Entonces, de la concienciación, las informativas, estética, científica, académica, que desprende, entre comillas, de la naturaleza. Seguimos leyendo recursos naturales, medio natural, el ambiente, es el que llaman, pero es medio ambiente, recordemos, no es medio ambiente, porque entonces ¿dónde estaría la otra mitad? Le preguntaban al primer ministro de Colombia del Medio Ambiente que por requerimiento de ley
del Banco Mundial y esa otra exigencia dentro del asunto ambiental, en la gerencia ambiental, eso lo hemos discutido en otros momentos. Se presenta allí en el auditorio alguien, un campesino, una población del común, le pregunta: doctor, y si usted va a ser el ministro del medio ambiente, ¿quién va a administrar la otra mitad? Asumiendo que si es medio natural, el otro medio por lo artificial creado, el medio cultural, es el hombre, en una supuesta intervención. Cabe la pregunta: ¿por qué el hombre intervención? ¿Acaso no es naturaleza? Pasamos a hacer corrupción, contaminación, deterioración. Esa es depuración que lo hace la misma naturaleza, pero en el plano biológico, con la vida biológica, con la forma de relacionamiento biológico. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la trascendencia? No existe allí. Entonces, puente, esa función productiva que sería la cuarta, económica, bienes y servicios. Bienes como capital natural crítico y rentar, entonces un balance de cuentas, contable, bancario, entradas, procesos y salidas, pero procesos técnicos, procesos matemáticos, procesos calculados con base en datos y estadísticos. Entonces, claro, inputs, outputs. Entonces, si a un sistema le entra, entre comillas, basura, sale basura. Queda siempre cojo el modelo. ¿Dónde está el ser humano? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde están las diversas culturas? Entonces, la aproximación a este modelo de gestión desde el marco regulativo, que es lo político, la quinta función, es claro, la geopolítica lleva a los países para que saquen políticas, medidas y acciones, y esas derraman sobre los diferentes sectores: el sector político, el sector económico, el sector social, por ende cultural, viene el sector académico, que es donde se encumbra la fundación en el ámbito académico: educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, es lo esencial. Y lo natural, entonces de hecho ya ECARAM, Escuela de la Conciencia Ambiental Rubén Amaya Morales, nace, crece y permanece, en gracia de Dios, orientado a esos 5 espectros, pero centrado primero en lo humano, la humanización del conocimiento, la humanización del sistema de información y por tanto la humanización de los procesos de co-creación natural, que ya no es solamente un proceso de un sistema matemático, mecánico, lineal, ¿cierto? Fin de tubo. Ya más adelante pues se han explicado también, pero son los modelos de gerencia ambiental que soportan el PHBA, el marco lógico de proyectos: planificar, evaluar, ejecutar y evaluar, que es la dimensión previa, que es ese predimensionamiento, esa prefiguración que vienen a hacer los contextos para poder hacer la contextualización. ¿En qué momento, tiempo y modo y lugar y forma se hacen o vienen ocurriendo, o se hace, entre comillas, la intervención? Se vincula el ser humano, que es simplemente hacer el puente. Medio natural, medio social, medio cultural, como se han llamado. Se hace la lectura, hermenéutica, descripción, reflexión y la interpretación. Eso se desarrolla más a nivel doctorado. En principio era simplemente lo que se hace en el estudio de impacto ambiental, la evaluación del impacto ambiental, lo mismo que trae en el banco de proyectos, el Departamento Nacional de Proyectos lo coge para Colombia en planeación, y ahí lo derrama sobre todas las estructuras de gobierno, sobre las estructuras económicas, sobre las estructuras sociales. De ahí derivan los denominados procesos técnicos, administrativos y físicos en mapas. Entonces, los mapas físicos, ahora hoy en día con Google y toda esa actualización satelital, antes no era tan avanzado, los GPS, la telefonía celular, el iPhone, ¿no? Era más digital, pero métodos y tecnologías más empíricas, formas que se hacían con apoyo en TICs, tecnología, información y comunicación, pero que era muy manual todavía, o muy de vinculación social en territorio, según el énfasis. En nuestro caso se diseñó una propuesta social, natural y cultural desde la perspectiva educativa, como base de la transformación, esa triangulación, enfoques en natural, Rudolf de Groot, social, Peter de Vries, más antropológico y político, y educativo y cultural con Arjen Walls. Todos ellos están ahí.
Ya ese pentágono de las funciones con esa tríada de lo natural, social y cultural va entramado con un mapa de procesos, que es la planificación, entonces viene el diseño, que es lo que llaman ahí planeación, la evaluación del impacto ambiental, el diseño de escenarios. El primero es como un prediseño, un preámbulo, y el otro ya es evaluación, planear, ejecutar, evaluar. Y finalmente, ya el quinto elemento que antes se decía viene a ser el sistema de información, comunicación e innovación, que viene a ser lo administrativo, en este caso la quinta función. Entonces, en síntesis son planificación, planear, ejecutar, evaluar en el ciclo Deming, como similar a un impacto ambiental. Se hace el estudio ambiental del territorio, de las comunidades, de las actividades, se vienen a mirar la relación multicausal, causas, medios y efectos, y se vienen a diseñar políticas, medidas y acciones de mitigación, de corrección y de control. Todo hasta ahí. ¿Cuál viene a ser la administración de ello? Que no es tanto administrar recursos físicos, materiales y mano de obra, porque ahí entra lo humano, no es esa administración, no, es el dimensionamiento de los sistemas naturales, los sistemas sociales, los sistemas culturales como un todo, en interacción, en armonía, según las formas de relacionamiento entre la humanidad con la divinidad y estéticamente con las especies otras, con los espíritus otros. Entonces, si una comunidad indígena tiene como pagamento, como un lugar sagrado, un lugar de conexión estética, no tiene vinculación productiva, económica y desarrollo material. Ese fue el choque con la occidentalización. De hecho, por eso la tesis se llama The Conquest of the Conqueror. Es la conquista de Abya Yala a Europa. Es como devolver el proceso. Que eso, para sellar allí, en síntesis, es una reingeniería de procesos, una reconversión de procesos, una desconstrucción de lo que se ha venido haciendo históricamente a partir de las historicidades en las territorialidades con las comunidades según sus necesidades y complejidades de todos, todos, todos. Entonces ahí vienen despliegue de propuestas, de planes, programas y procesos, ya no proyectos, porque es un continuum que se derivan en la Escuela de la Conciencia Ambiental. Para mayor información, eca-medioram.org, y pues a través de este espacio de YouTube vienen los enlaces con toda la organización a nivel del staff directivo, técnico y operativo, con todos los corpus académicos natural, formacional, social, creativo y regulativo, y todos estos procesos que tienen que ver con la planificación, la prefiguración, la evaluación, la ejecución, la evaluación y la administración. Cerraríamos allí por ahora. En gracia de Dios seguimos más adelante tejiendo. Eh, Espero haya sido pues de su agrado, de su interés, y seguimos a la expectativa de la oferta de los cursos, de las investigaciones que se pueden desarrollar y los procesos de vida, cada quien según su plan de vida, como lo vaya conectando con la voluntad del Padre Creador, que sería el plan divino, cómo se pueden promocionar para tejer entre todos, como un plan de vida eterna anticipado. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.